Hola, hola, gracias por estar aquí para que estemos juntos pensando cómo podemos tener una muy buena semana, cómo podemos vivir en mucha armonía, cómo construir aquí un camino de bienestar, de acompañarnos a tener más salud, más bienestar mental y bueno, de ir pensando cómo construir nuestra red de comunicación para ayudarnos entre todos. Por eso me encanta que me comenten y me escriban. Pero bueno, y vamos entrando en materia. ¿De qué será que les voy a hablar hoy? ¿Por qué estamos dando vueltas? Bueno, un poco porque el tema tiene que ver con eso, con dar vueltas. Y es este tema de la trampa de la rumiación. Esta que nos quita como la paz, que no nos deja como concentrarnos en una sola cosa y que nos va llevando pues a un desgaste, porque se nos quedan esos pensamientos alrededor como de lo repetitivo o de la culpa y situaciones que se van volviendo como obsesivas y que se arma un ciclo completo. Me imagino que ya empiezas a pensar, esto puede ser, por ejemplo, como cuando uno tiene una conversación con alguien y después uno se queda pensando, ay, yo para qué dije eso, yo no debí decir lo otro, qué pena con fulanito, qué pensará de mí. Y se queda uno dándole vueltas y si es de noche con mayor razón y eso nos espanta el sueño, esa rumiación nos genera malestar en cualquier momento, pero claro, en la noche tiende a volverse algo peor. ¿Qué es entonces la rumiación? Es un patrón de pensamientos repetitivos que giran en torno a un problema y que se queda ahí dando vueltas y dale que dale sin llegar a una solución. Es frecuente que se presente en trastornos como la ansiedad generalizada, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, no siempre está enmarcada dentro de una situación de diagnóstico. A veces también se presenta como una repetición de pensamientos que quitan pues tranquilidad, que desgastan, que generan mucho cansancio, pero no necesariamente hay un trastorno. Diferenciemos esta rumiación de reflexión, porque a veces las personas me dicen, no, pero es que yo soy reflexivo. Bueno, cuando uno está reflexionando es una situación que permite que uno aprenda, que uno avance, que no genera esta sensación de angustia y desgaste. En cambio, cuando uno está rumiando, las sensaciones de estancamiento, de parálisis, de cansancio, de que se siente uno drenado emocionalmente y definitivamente la rumiación se queda pegada en lo mismo y no lleva a soluciones. ¿Qué pasa en nuestro cerebro entonces cuando hay esa rumiación? Bueno, esta rumiación está muy relacionada con todo lo que se llama la red neuronal por defecto. Bueno, y hablemos esto que con ese nombre tan elegante, ¿qué significa? Bueno, esta es la red que se activa cuando no estamos haciendo tareas específicas, o sea, cuando el cerebro está en reposo, pues a la larga no está tan en reposo. Hay una red que sí está muy activa y es esa, se llama por eso por defecto, la que cuando no estamos en ninguna actividad específica, de todas maneras uno no deja la cabeza quieta, ya el pensamiento quieto, allá siempre hay algo que se está activando. Entonces esa es la red neuronal por defecto. ¿Qué pasa cuando esa se activa más de la cuenta? Puede aparecer, por ejemplo, el pensamiento autorreferencial, que es esa sensación de todo lo que los demás me miran, me critican, me están pensando algo negativo de mí y es una parte de estar todo el tiempo en referencia a uno. Lo que soy yo, mis errores, mi mundo, mi futuro y lo que decía hace un minuto, todo lo que los demás piensan de mí. También en esa activación de la red neuronal por defecto empieza un repaso de la vida, del pasado, de por qué hice, por qué no hice, por qué dije, no debí, etcétera, etcétera. Y a eso se le suma la anticipación negativa del futuro. Este querer adivinar qué va a pasar y siempre llenar los espacios en blanco con lo más negativo, lo que más nos asusta, lo más catastrófico. Otra situación que se asocia pues con esta red neuronal por defecto cuando está muy activa es la tendencia a la autocrítica, a la comparación y a estar como en gran preocupación.
Ya con eso podemos intuir que las personas pues que son por ejemplo muy ansiosas tienen esta red muy alterada, muy desregulada. Entonces, en vez de usar esta red como para una introspección útil, se convierte esta red en fábrica de angustias, en fábrica de pensamientos negativos, en fábrica de preocupaciones. Y mientras más se está en este proceso de rumiación, entonces menos se activa la red ejecutiva. Que esa sí es la que hace movimiento, ¿cierto? La que ejecuta, la que permite resolver, decidir, actuar. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que rumiar lo saca uno del presente y de la capacidad de responder y de evaluar las cosas con calma. Pongamos algunos ejemplos de esos de rumiación para que veas que seguramente ahí te vas a identificar en más de uno. Y también pues escríbeme en los comentarios en cuál te identificas para que juntos construyamos una red de comunicación, de apoyo, de entendimiento y de seguir trabajando en salud mental. ¿Qué ejemplos podríamos tener? Entonces, cuando uno discutió con alguien y después uno repite la discusión, la desmenuza, vuelve y la repasa, imaginando lo que hubiera dicho, lo que me hubiera gustado haber dicho, cómo debía haber reaccionado. O cuando uno revisa el pasado y empieza a recordar, ay, me equivoqué en esto, y aunque uno pues ya pasó y ya me equivoqué, ya no hay nada que hacer, no, es darle vueltas al error y repetir que me equivoqué y que me equivoqué. O cuando uno se pregunta constantemente una y otra vez por qué alguien se comportó de esa manera, por qué alguien me trató de esa manera, por qué me dijo esto, qué quiere decir, y queriendo interpretar pues lo que no sabemos, porque es que no sabemos el otro qué estaba pensando, pero queremos entender y adivinar lo que el otro piensa. O cuando se da esa preocupación excesiva por el futuro, creando pues estos escenarios catastróficos. O cuando uno piensa que dijo algo que tal vez estuvo mal dicho, que sonó mal, y se queda uno pensando, ay, ¿será que la persona se sintió atacada? Bueno, y aunque la persona no nos haya dicho nada ni haya habido ninguna reacción negativa, se queda el pensamiento de qué tal qué. Cuando empieza también la comparación y en especial en redes sociales, pensando todo el mundo tiene todo, todo el mundo es exitoso, todo el mundo lo logra y yo no. Cuando revisa uno mensajes, las mismas redes y busca interpretaciones ocultas, como queriendo leer entre líneas cada cosa para sacar conclusiones que habitualmente en esta rumiación son conclusiones siempre negativas. Cuando se genera esta pregunta constante si la decisión fue correcta, ¿será que yo sí debía haber hecho esto? ¿Será que mejor era la otra alternativa? Y es ese devolverse a todos los escenarios posibles. El pensamiento también de ¿y si algo sale mal? ¿Qué tal que pase tal cosa? Y se generan nuevamente todas las situaciones posibles dentro de lo negativo. Y es muy frecuente que en estas situaciones se presente esa sensación de que uno sienta que está pensando en algo sin darse cuenta y que no lo puede como parar. Y son pensamientos todos que parecen muy importantes, como muy vitales, como que es que no los puedo soltar. Sin embargo, al final de cuentas terminan robando energía, terminan robando la claridad mental, la capacidad de decisión, la capacidad de acción, van robando la serenidad, la tranquilidad en general. Entonces ya vamos viendo que esto de rumiar pues definitivamente pues no nos ayuda, ¿cierto? Nos saca del presente y nos torna en personas que no resuelven, que no deciden, que no actúan y que no están en calma. Entonces sí tenemos que pensar pues que esta situación de la rumiación definitivamente hay que buscar cómo poderla manejar mejor, ¿cierto? Porque además de estar dándole las vueltas a todo, esto también va disparando sensaciones de miedo y una sensación de un control que a la larga lleva a una idea equivocada, absolutamente irracional, pero que a pesar de que sabemos que es irracional, nos quedamos ahí y es
la idea de si pienso lo suficiente, lo resolveré. Como si pensando y repensando cambiara el pasado o cambiara la situación o se arreglara la situación. Entonces hay que tener en cuenta que pensar de más no es lo mismo que pensar mejor. A veces esa pensadera excesiva se vuelve un lugar en el que nos escondemos o también a veces es algo que nos atrapa porque es el quedarnos dando vueltas que nos hace pensar que vamos a estar mejor y bueno, recordemos que siempre tenemos es que pensar, evaluar la situación, pero además de todo, actuar. Eso es clave, ¿cierto? Porque si no, pues no salen las cosas del pensamiento. Y cuando nos quedamos en estos ciclos, a más pensar, menos hacer. Y a menos hacer, pues más pensar. Y ese es el bendito ciclo, ¿cierto? Ciclo difícil, interminable, angustiante y gran generador de cansancio. Cansancio, que es la queja de este siglo. Esta es una de las causas frecuentes de que se presente tanto cansancio. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces con esta bendita rumiación? Bueno, cuando uno tiene una cosa que le está dando muchas vueltas, hay que ponerle el nombre a ese pensamiento. Como ponerle el nombrarlo ayuda a veces a desactivarlo. También sirve muchísimo escribir lo que uno piensa, no dejarlo solo en la mente, porque es ahí donde se queda como dando vueltas sobre lo mismo. Hay que preguntarse, ¿esto es útil? ¿Esto va para algún lado? ¿Tiene alguna finalidad? ¿O solo estoy dando vueltas? Lo que les voy a decir es muy útil y siempre que se lo digo a mis pacientes me miran con ojos desorbitados como esta Vicky está como loca. Pero es muy importante establecer un horario para la preocupación. Entre 15 minutos, máximo media hora. Y poner por horario, por reloj, diciéndole a la cabeza, bueno, tienes estos minutos para pensar, darle vueltas a algo, solo en este momento, que no debe ser de noche para que no se espante el sueño. Y cuando se le abre como la puerta a esa pensadera, también esa pensadera dice, ay, qué pereza y qué aburrimiento. También ayuda mucho la meditación y todos los ejercicios de respiración y las prácticas de mindfulness. El redirigir la atención más a la acción, al cuerpo, al movimiento, al hacer ejercicio, caminar, estiramientos. Todo esto nos puede ayudar a salir de ese estar dándole vueltas a un pensamiento. También ensaya tener una palabra que te sirva como de ancla, que corte ese bucle, como alto, ahora, presente, como que te traiga, no me voy a quedar ahí dándole vueltas a esto. Definitivamente, otra situación que nos dispara la pensadera también es cuando entramos a buscar infinitamente en las redes y en Google respuestas de todo. Y Google también le gusta quedarse pensando y poniendo catástrofes. Luego entonces ahí tenemos una fuente que nos alimenta a veces este bucle de pensamiento, de rumiación. Hay afirmaciones también de contención que ayudan como, bueno, esto no es una emergencia, entonces no me tengo que ocupar de esto, puedo ocuparme de lo que en este momento realmente estoy necesitando hacer. Conversar con alguien también le ayuda a uno a poner las cosas en perspectiva. Tener buenas rutinas para el sueño, porque el dormir bien ayuda a que el cerebro funcione bien. Estar muy conscientes también de reemplazar toda esa culpa por autocompasión. El tener actividades que le ayuden a uno a tener información que sea más bien basada en la realidad, que sea más positiva, como las podcasts, los audios, definitivamente también van ayudando. Y recordar pues también que pensar infinitamente no solamente no resuelve, sino que lleva cansancio y que más bien a veces descansar puede ser una muy buena respuesta. Entonces, a veces el primer paso es dejar de buscar todas las respuestas a todas las cosas, ¿cierto? Y empezar a vivir simplemente la pregunta y también aprender a aceptar las no respuestas, las dudas y las incertidumbres. Si te ha gustado pues este episodio, seguramente te suena y te identificas con muchas cosas. Compártelo porque seguramente hay alguien que necesita escucharlo justamente hoy.
Me encanta que me acompañes en todo este trabajo que hago con tanto cariño en redes, que me encanta estar hablando de salud y bienestar y que te ayude también a dar ideas para cuidarte y para tu salud mental. Que tengas una semana de mucha plenitud, de mucha vitalidad, de mucha armonía y ojalá sin esa rumiación. Cuídate mucho, un abrazo y nos estaremos encontrando en el siguiente episodio.